días, somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Biomédica. El grupo está conformado por Estefanía Rodríguez, Carlos Adolfo Romero y mi persona, quien les habla, Luz Estefanía Rodríguez Gómez. Les venimos a hablar sobre el genoma y la expresión génica. Hicimos un esquema con la forma de unir cada temática, hacer una interconexión entre el genoma, producto génico, red de genes, función celular, fenotipo del organismo y finalmente un resumen general del organismo. Bueno, iniciamos con el genoma. En cuanto al genoma, entre las cosas principales tenemos que este se divide en genoma nuclear y genoma mitocondrial. Ahí tenemos un aproximado de cuántos genes codificarían para proteínas, para ARN, para pseudogenes, ARN ribosomal, ARN de transporte y, bueno, los genes que codificarían en este caso en el mitocondrial para proteínas. En cuanto a la organización de la información genética en el cuerpo, entonces tenemos que hay células N y 2N. En las N tenemos 23 cromosomas y en las 2N tenemos 46 cromosomas. Las 2N corresponden a las células somáticas, es decir, todas las células del cuerpo, salvo las sexuales, que serían las células N, que se unen en el cigoto para producir pues la información genética de un cuerpo humano, que sería 2N de un organismo en el cigoto. Acá cabe resaltar la ley de Mendel, donde se estudiaban guisantes, pero bueno, tenemos en cuenta que el cuerpo humano es mucho más complejo, entonces por lo menos para identificar el color de ojos, el fenotipo de color de ojos, pues se necesitan 30 genes. Sin embargo, sí se puede aplicar esta ley de Mendel en el tipo de sangre, donde vemos que el A y el B serían recesivos y el O sería dominante para el A y el B. Y en cuanto al grupo RH, es decir, si es positivo o negativo, vemos que el RH es dominante frente al RH negativo. El RH positivo es dominante frente al RH negativo, ya que uno se manifiesta más que el otro. Entonces, después del genoma, para que se nos dé el producto génico, que son las proteínas, y el ARN no codificable, se generan dos procesos muy importantes, que son el proceso de transcripción y traducción. La transcripción literalmente es la lectura del ADN de este genoma, y pues ahí se nos produce un ARN, como mencionaba anteriormente, se produce tanto un ARN no codificable como un ARN mensajero, que es el que me lleva la información, el mensaje. El no codificable puede ser ribosomal, de transición, o sea, que me permite, facilita este proceso de generación de proteínas. Pero es importante resaltar que no solo se produce ARN mensajero, sino que hay otros tipos de ARN que se generan después de la transcripción. Luego, en cuanto a la traducción, que es la que me vendría generando las proteínas, pero no simplemente se produce el proceso de traducción y ya tenemos las proteínas. No, primero hay unas cadenas de aminoácidos, esas forman unas secuencias de hacia alfa o beta, y ahí sí se genera la proteína. Anterior a esto, pues se realizan unas modificaciones posteriores a esta traducción de las que les hablaba anteriormente, para que ya la proteína tenga pues su función, ¿sí? Y se definen cada uno de sus dominios funcionales. Ahora vamos a hablar de la red de genes. Bueno, en la red de regulación génica pues tenemos que son segmentos de ADN que interactúan entre sí con otras sustancias de la célula, regulando las tasas pues en que los genes se transcriben a ARN mensajero, y pues cada una de estas moléculas va a sintetizar una proteína específica, ya sea estructural, ya sea enzimática, o ya sea en este caso un factor de transcripción, que es una proteína que son unas secuencias específicas de ADN controlando la transcripción de información genética del ADN a ARN mensajero, creando pues un efecto cascada, donde una señal inicial pues manda a producir mucho ARN y producir más de un tipo de proteína. Esto pues cuando se unen a la región promotora, pues ahí es cuando inicia la activación de los genes. Cada una pues de esas proteínas hará una función de metabolismo, señalización, movilidad, división celular, mitosis, adhesión, en respuesta al esfuerzo, que todo regulará alguna característica psicológica, anatómica o fisiológica del organismo. Bueno, después de la red de genes tenemos la función celular. En cuanto a la función celular, es importante recalcar que, bueno, tenemos el ADN, el cual se va a enrollar en unas histonas para producir la cromatina, que es el ADN condensado. De esto es importante resaltar que tenemos una heterocromatina y una eurocromatina. La heterocromatina son estos genes, este ADN que no está condensado, es decir, este es el que se manifiesta.
y la eurocromatina es este ADN que está condensado, es decir, el cual no podemos leer, no podemos manifestar. Entonces, la pregunta que viene aquí es, ¿cómo se produce esta especialización de las células? Porque hay células, según cada célula tiene una función específica, pues células musculares, neuronas, células epiteliales, etc. Pero entonces, ¿cómo se produce esta especialización de las células? Eso se da gracias a la transcripción, ya que según los genes que se transcriban, es decir, los genes que leamos del genoma, son los genes en los cuales la célula se va a desempeñar, o sea, se va a especializar. La diferenciación en esta transcripción nos da la especialización de las células, como manifestando la heterocromatina, y la eucromatina pues la mantiene ahí guardadita porque no la está utilizando. Bueno, a continuación vamos a hablar del fenotipo del organismo. Tenemos que entender que la expresión de este se puede ver alterada ya sea por un cambio del medio ambiente que altere el ADN o las proteínas. Recordemos que las proteínas pues están ahí porque tienen una función. En caso de que esta no se expresen, sencillamente aunque la proteína esté, no está realizando ninguna función. Como había mencionado anteriormente mi compañero, el organismo fenotípico pues va a depender de tres cosas: de la anatomía, es decir, lo que observamos, el comportamiento, y la fisiología, que va a ser la función interna del cuerpo. También, como ha dicho mi compañera anteriormente, pues tenemos una serie de cromosomas. En este caso vamos a tener 22 cromosomas, y el 23avo va a representar el cromosoma sexual, que ese es el que nos va a heredar pues esos rasgos. Ya para finalizar con esta parte, pues vamos a tener varios efectos fenotípicos. En la primera imagen, que vamos a visualizar en el alelo 1 una proteína y en el alelo 2 dos proteínas. Esto es una mutación de ganancia de función que produce una nueva función o es sexo de proteína. Para la siguiente imagen, en donde el alelo presenta una proteína y el alelo 2 no la presenta, esta va a ser mutación de pérdida de función que reduce o elimina las proteínas. Y la última imagen, que es en donde el alelo 1 tiene dos proteínas y el alelo 2 produce una proteína pero lleva hacia el alelo 1, esto es llamada la mutación dominante negativa del alelo 2. Es decir, que produce una proteína anormal que interfiere con la función de la proteína normal producida en el alelo 1. Y ya como para hacer un resumen general del organismo, de cómo nosotros llegamos a ser quien somos, pues recordemos que la relación entre el genotipo y el fenotipo. Entonces, el genotipo es el que nos da, el que nos ayuda pues a llevar toda esa información genética que se está transportando entre los procesos de transcripción y producción, de transcripción y traducción. Pero también tengamos en cuenta y recordemos que el medio ambiente también ayuda a cambiar esos rasgos, obteniendo el fenotipo como observamos en la imagen. En este caso, el fenotipo hace alusivo a nuestro color de cabello, el color de piel, entre otros. Por ejemplo, un caso del ambiente es que las personas que son de clima frío tienden a ser más caucásicas, y las personas que son de clima caliente tienden a tener su tez morena o negra. Recordando lo que había mencionado mi compañera, acá hacemos alusión a lo de cuál es un gen recesivo o dominante, como podemos observar en la imagen. Acá estamos viendo cuando el padre puede afectar este transporte o cuando la madre lo afecta. Es importante recordar que en la clase hablábamos de las mitocondrias, que los dos padres aportan esto, pero que la que más aporta es la madre, a pesar de que el padre también lo lleva pues en su cuerpo. Entonces nos hacíamos una pregunta de por qué la madre porta las mitocondrias, y es que durante la fecundación el cigoto posee las mitocondrias del óvulo, y el flagelo pues es el que va a poseer esto, pero al momento de entrar en el óvulo él pierde el flagelo, y por eso es que la madre va a llevar toda esa información genética, por decirlo así. Y ya para terminar, lo que hablaba mi compañero de la secuencia reguladora, de que hablaba del promotor de elección del intrón. Entonces, como observamos en la imagen P, nos está representando el promotor, el elección, que se codifica en 1.5%, y el intrón. Entonces, acá este nos indica dónde empieza la transcripción, es decir, en el número 1. Acá es donde empieza, en el número 1, que es el naranja. Luego se va a codificar, es decir, que tiene algo que necesita transcribirse. Y finalmente, si no se codifica, es para que sí se transcriba. Si el promotor tiene un daño, no se va a expresar esa información, es decir, no se va a iniciar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Y acá tenemos el gráfico final en donde relacionamos todas las temáticas.